7:20 de la mañana. Vamos a hablar a continuación de lo que está pasando con este debate que ya se ha instalado en la agenda, producto de lo que propone la oposición, porque este es un proyecto que originariamente ha salido de la oposición, de Martín Lustó, precisamente de tratar de quitar las indemnizaciones por despido, pero también producto de la crisis económica que tiene el país, ¿no? Y de cómo muchos están pensando qué hacer para volver a revitalizar el venido a menos capitalismo argentino, ¿no? Hay que decirlo, porque si alguna vez hubo capitalismo es para pensar, porque aquí no hubo nunca una burguesía nacional potente como en otros lugares del mundo. Obviamente no tuvimos un proletariado como en otros lugares del mundo, pero digamos un capitalismo al fin, un capitalismo al fin. Bueno, varios para revitalizarlo están proponiendo, bueno, quitar ley de indemnización por despidos, indemnización por despido, quiero decir que hacer reforma laboral, incluso contratar en negro o parcialmente en negro, como propone también el candidato opositor Martín Tetaz. No solamente lo propone la oposición, sino también desde el empresariado afín al gobierno, como es el caso de Teddy Caragosian, este importante empresario textil. Vamos a dialogar a continuación con Diego Tarling, que es empresario de la región y también secretario de la Asociación de Comercio e Industria de la ciudad de Villa Gobernador Galvez. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. ¿Cómo andás, Antonio? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos como siempre. No, por favor. A ver, queríamos hablar con Diego porque uno habla con los empresarios, bueno, y está bien, tienen un protocolo, tienen una forma determinada de hablar, pero por eso a veces se entiende poco o se recurre a lugares comunes que hacen que aquel que no está al tanto de lo que sucede intramuros de una empresa no llegue, digamos, a la conclusión necesaria o más fidedigna, cercana a la realidad. Con Diego siempre se puede hablar porque tiene una visión real y una forma de explicar fácil. A ver, ¿qué estamos viviendo en la Argentina? ¿Estamos en un momento de transición hacia otra cosa? ¿Qué es lo que está pasando en el marco de estos proyectos de reforma laboral que tenemos? A ver, opinión 100% personal, Antonio. Yo creo que estamos en una competencia electoral, que obviamente eso influye y es lo que ha marcado la agenda, pero tengamos en cuenta que si esto se instaló en la agenda, no solo en la agenda de alguna entidad empresaria, sino también del gobierno y las entidades sindicales también, porque en los actos de este fin de semana se habló también del tema, es que todos nos estamos dando cuenta que hay algo que no está funcionando. Algunos empresarios o algunas entidades lo orientarán por el tema de las indemnizaciones o no indemnizaciones, y otros lo llevaremos a que las pymes no podemos pagar lo mismo que una gran empresa. Claro. A ver, tengamos en cuenta que una indemnización laboral surge de una ley de contrato del trabajo del año 74. Claro, sí, el gobierno de Perón, ¿no? O de Isabel Perón, para ese caso, porque fue de septiembre, ¿no? Septiembre de 74. A ver, haciendo un poco de historia, en ese momento se buscó reformar todos los contratos laborales, todos los contratos sectoriales, llamémosle, y si vos te pones a fijar, hoy el 90% de los convenios industriales, llamémosle, o grandes, son de esa época. Sí, por ahí... Argentina hay que decir que hasta el 24 de marzo de 1976 había 4% de pobres en Argentina, ¿no? 4% de pobres y desempleados. Obviamente, creo que esa es la principal diferencia. Y otro tema, es otra realidad económica y de cómo articular el trabajo en esa época, con la actual. Claro, sí. Se ha pasado de un país con visión, si uno quiere, mercado internista o de pleno empleo a esto que tenemos hoy en día. Ahora, ¿por qué hay ¿cómo podemos decir? Hay una especie de discurso que se está instalando de que la reforma laboral es la única salida para esto. Y te lo pregunto también como empresario industrial. Digamos, porque no es lo mismo, y empresario, vos laburás principalmente con el mercado interno, ¿no?
Sí, sí, obviamente. No es lo mismo aquel que trabaja con el mercado interno, que necesita ciertos costos que cubrir, ciertas cuestiones, y a veces no tiene insumos, que aquel que tiene que exportar, principalmente lo que exporta la Argentina es el agro, que la realidad es diferente. No, eso indudable. A ver, yo creo que los costos laborales eh, son altos, depende con quién compares, o son bajos, depende con quién compares. Claro, El tema es que hoy por hoy nosotros, como cualquier empresa, estamos teniendo los costos asociados, no lo que se lleva el empleado en mano, los costos de un 931, que es la parte de aportes empresarios, o incluso la misma RT, muy caros. Y en comparación con el resto del mundo, muy caros. Y en comparación, para nosotros como costo, también es muy caro. claro, Y yo voy a insistir, y a lo mejor canso de siempre decir lo mismo. Una pyme de hasta 5 o 10 empleados no puede pagar el mismo aporte que paga una multinacional, no puede tener el mismo régimen de contratación que con una RT que la multinacional. A ver, y volviéndote lo uno de vuelta con la parte de las indemnizaciones. Una multinacional tiene que pagar una indemnización porque no le gustó la cara del empleado, la deposita en el banco y se terminó. claro. A lo mejor en una Sí, sí. pyme, y por más que no es la intención que... A ver, a las pymes nos cuesta mucho cuidar a la gente. Una gente formada, que, y más en una industria no muy tecnificada, cualquier industria. Hablemos de la metalúrgica o una industria plástica, que para una inyectora o para un balancín, el empleado, la idea es que sepa hacer el trabajo y formarlo, y es uno más al lado de el dueño de la empresa y tiene 5 empleados. Y yo siempre lo digo a modo gracioso. Más de uno de nosotros desayunamos todos los días con la gente o hasta comemos el asado el fin de semana. Que en la multinacional eso no se da. Claro, la relación es mucho más íntima, si uno quiere hasta familiar, en algún Obvio. punto. Sí, sí, seguro. Claro, 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 claro. Bien, y por qué pensás que se hace tanto hincapié en este tema de la indemnización por despido, ¿no? Como panacea para salir de esta situación de crisis, de falta de empleo, de empresarios que por allí a veces no quieren tomar trabajadores? Yo ahí te vuelvo a hacer la diferencia. Para una pyme, pagar una indemnización puede significar cerrar o no cerrar. Para la gran empresa, yo creo que, a ver, estamos hablando de indemnizaciones que cuando caen en la parte judicial, porque no hay un acuerdo, una cosa es la indemnización que paga la empresa o eventualmente se llega a una homologación de un acuerdo, se cerró y ya está, y uno como empresa, chica o grande, dice, me salió 10 pesos, está cerrado. El tema es que por el tema de la cantidad de juicios laborales que estamos teniendo, la famosa litigiosidad, hoy cualquier juicio laboral, y a lo mejor en la provincia de Santa Fe estamos un poquito arriba de los tiempos, pero son de 5 a 7 años. Entonces, yo Eso creo sí que si se llega a sentencia. No si obstante, se llega a sentencia, está obviamente, la posibilidad obviamente. de acuerdo, como se dice, por lo bajo, extrajudicial. No, a ver, sí, obviamente, pero yo voy a esto. La pyme probablemente arregle antes y llegue a un acuerdo y lo homologue. La gran empresa que fue a juicio, hay que ver cuál es la directiva que le da a sus abogados, Ujú. pero la gran empresa, entre pagar 10 y pagar 12 de acá a 7 años, no le interesa. Yo entiendo que eso hace mucho ruido en los números de Claro, cada empresa. Así, prefiere esperar a 7 años, porque además va a estar devaluado el dinero. En sí, no, la porque, a ver, pues, vivimos una situación que cada juzgado de cada lugar del país, el juez determina, si bien hay criterios comunes, pero determina por qué tasa justa. Ujú. Uno ha visto diferencias, mismo juicio laboral ajustado, a ver, no el capital, pero sino la tasa, es decir, cómo se trae el dinero desde hace 6, 7 años para acá, tasas hasta 3 o 4 veces en comparación de un juzgado a otro.
Ah, qué bárbaro. Ahora, la litigiosidad, uno, no, y esto no es chicana ni mucho menos, pero uno de los argumentos de los empresarios a nivel provincial era que Santa Fe debía adherir a la Ley Nacional de Aseguradora de Riesgo de Trabajo, ahora no recuerdo el número, ya me lo olvidé, pero para evitar litigiosidad, la industria del juicio, etcétera. Entonces, sigue la industria del juicio, tengo que entender. No, a ver, la industria del juicio nunca cesó. Nunca cesó. A ver, la ART, yo, si mal no recuerdo, te estoy diciendo de memoria, en su momento, cuando se debatió esta ley, hablábamos de un 50-60% de los casos por un tema de ART y que, a ver, por vía indirecta, la adhesión de la ley los podía bajar, como los bajó en otra provincia. Pero el otro 40, el otro 50 son por diferencias salariales, despido, y eso está hace 30 o 40 años que yo por lo menos me acuerdo y creo que antes también. Claro, claro, Y claro. va a seguir estando, obviamente. Claro. Interesante, interesante. Por último, Diego, ¿cómo está la situación ahí en la zona, en Villa Buena Galvez, y cómo están en este marco de que ya se está saliendo, ¿no? Se ha salido prácticamente en cuanto a lo laboral de la pandemia. A ver, la industria, según el sector, hay sectores que, también por la estacionalidad, pero que están trabajando a un nivel, digamos, prepandemia, año 2019, que no era un año bueno, vamos a coincidir con eso. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, se está igualando ese nivel de actividad, que obviamente no es lo ideal. Y a nivel de comercio, me gusta siempre unir lo que es comercio e industria, si bien mi entidad es una entidad mixta, pero nos permite ver un panorama. Evidentemente el consumo no está en un buen nivel. Lo que yo te decía de la industria es por sector y es porque en muchos lugares no se trabajó en los últimos 2 años. El insumo, me refiero, el consumidor final. Claro, sí, El sí, sí, consumo comprendo. de la gente lo veo, ahora van a salir los números del Día de la Madre, pero está bastante retraído y O en sea, volumen. pese a estos alicientes como la billetera Santa Fe, planes, bueno, no sé, no me acuerdo todos los planes de tarjeta naranja, que son varios, pero pese a eso, la gente no está comprando. No, a ver, yo te lo pondría al revés. Eso está ayudando a que no sea tan malo como Claro. podría ser si no estuviesen todo este tipo de incentivos, llamémosle. Ujú. Claro. Queda claro, Diego. Te agradecemos el contacto, como siempre. No, por favor. Gracias a vos, Antonio, y un saludo para vos, el equipo y la audiencia. Adiós.